El elogio de la sombra es un ensayo escrito en 1933 por Junichiro Tanizaki, en el que desarrolla la idea de la estética tradicional japonesa en comparación con la occidental. El ejemplar que he leído yo pertenece a la edición de 2019 y es un libro de bolsillo pequeñito cuya portada bicolor está separada en dos mitades. La de arriba tiene el fondo amarillo y el nombre del autor en azul oscuro, y la de abajo es como un reflejo en negativo con el título del ensayo. Tiene 92 páginas de un color amarillento con una textura agradable al tacto, y tanto el sello que hay impreso en el interior de la primera página como la pegatina que tiene en el lomo indican que fue adquirido en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. El autor, Junichiro Tanizaki, nació en 1886 y falleció en 1965. Es un autor que ha jugado un papel principal en el entrecruzamiento de la cultura y el arte de Oriente y Occidente, en la modernización y devastación del siglo XX. Estilísticamente, su forma de escribir es contraria al naturalismo, y más que fijarse en los detalles concretos, se centra en evocar ambientes y estados de ánimo, cosa que hace en este ensayo. Entre sus obras publicadas, o al menos las que están traducidas a nuestro idioma, se encuentra una amplia selección de novelas y cuentos, pero curiosamente en el género ensayístico solamente tiene una, El elogio de la sombra. El libro trata sobre las diferencias culturales de Oriente y Occidente en torno a la estética, tocando una gran variedad de temas distintos. Por ejemplo, al principio del libro habla de cómo le gustaría al autor decorar una casa tradicionalmente japonesa, pasando con todo lujo de detalles por el hogar, la luz, la calefacción e incluso el baño. La idea general del ensayo es que en la cultura occidental todo compite por llamar tu atención, mientras que los orientales intentan que incluso los objetos cotidianos tengan armonía entre sí. Un buen ejemplo que pone él es el de la vajilla. En el oeste se utilizan platos de porcelana blanca y utensilios metálicos que son pulidos para brillar más. En cambio, en Asia emplean palillos de madera y cuencos oscuros con una fina capa de laca, que hace que la comida que llevan dentro parezca mucho más importante por el contraste entre ella y el color apagado de la vajilla. Con la misma idea de llevar la atención del espectador mediante contrastes, pasa a hablar de los jarrones y otros objetos decorativos creados de forma parecida a los cuencos. Pero esta vez cuenta cómo los artesanos los cubrían con una fina capa de laca y polvo de oro, la cual hacía que resaltara el objeto en las habitaciones típicamente carentes de una buena iluminación. Hablando de la iluminación, también se servían de los jarrones dorados para aumentar la claridad de una estancia. Esto lo hacían mediante la pintura dorada, que con sus propiedades reflectantes iluminaba de forma tenue espacios que estarían en penumbra. Parte de lo que crea esa oscuridad es el shoji. El shoji se describe como tabique móvil formado por una armadura de listones de cuadrículas apretadas, sobre la que se pega un papel blanco grueso que deja pasar la luz pero no la vista. Muchas veces en las estancias, los shoji reducen al nivel deseado la luz exterior que se introduce, filtrándola a través del papel. Por el lado externo, la luz que lo ilumina cobra un color frío, y como los rayos de sol casi no penetran por el papel, después de haberse deslizado bajo el gran alero característico de la arquitectura japonesa, el resultado en el interior es agradable y nada deslumbrante. Tanizaki también compara los edificios religiosos, como las catedrales góticas en las que la belleza residía en la altura de los techos, con agujas que llegaban hasta el cielo o cristaleras que resaltaban el elemento de la luz, y por el contrario, los templos japoneses cuya estructura aplastada queda casi oculta bajo las sombras proyectadas de sus aleros. Otra parte del libro que me ha llamado bastante la atención ha sido en la que hablaba de los avances tecnológicos de Occidente y de cómo han seguido su vía natural para llegar a lo que sería su situación a principios del siglo XX, mientras que ellos, los japoneses, colocados ante una civilización más avanzada, se vieron obligados a cambiar radicalmente el curso que estaban siguiendo desde hace milenios. Esto me hizo preguntarme qué pensaría Tanizaki si estuviese en 2020 y viese el Japón actual.
La verdad es que sus reflexiones sobre este tema me han parecido muy interesantes y recomendaría que se lo leyese cualquiera al que le interese. Sobre mi experiencia de lectura, el libro, aun teniendo pocas páginas, se me ha hecho un pelín difícil de seguir, ya que al ser un ensayo es más bien una enumeración de datos que corroboran su punto de vista, y no es para nada lo que estoy acostumbrada a leer. En el ensayo, Tanizaki se expresa de una forma en la que describe detalladamente el ambiente y los espacios, como ya he mencionado antes, y la verdad es que eso a mí se me hace bastante pesado, puesto que tengo muy poca capacidad de visión espacial y me cuesta imaginarme los objetos y lugares si no tengo referencias visuales, por eso decidí contarlo en formato vídeo. A pesar de eso, recomiendo mucho el libro, ya que en tan pocas páginas se aprende muchísimo sobre una cultura tan interesante como lo es la japonesa. Como conclusión, quería citar a Tanizaki en esta sección del libro, ya que lo que escribe me parece que resume perfectamente el ensayo. Nuestro pensamiento, en definitiva, procede análogamente. Creo que lo bello no es una sustancia en sí, sino tan solo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros producido por la yuxtaposición de diferentes sustancias. Así como una piedra fosforescente colocada en la oscuridad emite una irradiación y expuesta a plena luz pierde toda su fascinación de joya preciosa, de igual manera la belleza pierde su existencia si se le suprimen los efectos de la sombra.